Hola YouTube, mi nombre es Neil, bienvenido de vuelta y en este vídeo hay mucha información, así que quédate hasta el final. Vamos, bienvenido futurista. Hola YouTube, en este vídeo de hoy vamos a explicar muchísimas cosas súper importantes a tener en cuenta y la primera de ellas es, como siempre, la normativa. ¡Vamos allá! En este vídeo de hoy, cuando hablamos de normativa, es súper importante, da igual el patinete que tengas, sea este, sea ese de allí, sea ese de allí, sea este, da igual, no importa. Lo importante es tener en cuenta la normativa, chicos. ¿Y qué dice la normativa? Básicamente lo que tenemos que tener claro con ella, al menos en Barcelona y en cualquier otro sitio, es luz de delante, luz de atrás, frenos y que nuestro patín, ya sea el que sea, cumpla con las homologaciones y las certificaciones. Con eso nos cercioraremos que cumplimos normativa. Por lo que hace referencia a nosotros, casco, sin más, no tiene más, casco. No estamos obligados a seguro, pero sí a casco actualmente. En el punto número 2 del vídeo, lo que vamos a tener en cuenta es el mantenimiento básico que tenemos que hacer a nuestro patinete eléctrico o VMP. Cuando nos referimos a mantenimiento básico, nos referimos a básicamente 4 puntos claves. El primero de todo, parece ilógico, parece algo irreal, pero la limpieza de nuestro patinete o nuestro VMP va a ser esencial, nos va a hacer ser los más chulos del barrio, sin más. Siguiente punto. En el punto número 2 lo que vamos a tratar es la presión de los neumáticos. Ya tengamos un motor como este, de tractor por decir así, o ya tengamos un Smart Giro K2, o ya tengamos una rueda como esta, o un Xiaomi, súper importante, clave. Ve al puto gimnasio, tío, y hincha las ruedas, joder, no me jodas. Así que dicho esto, grabároslo. La presión de los neumáticos se revisa una vez a la semana. Al igual que se van 3 veces a la semana, ve al puto gimnasio, tío. Dicho esto, pasamos al punto número 3. En el punto número 3 y último punto, no menos importante, frenos, batería y motor. Tener una revisión clarísima. Por ejemplo, ven para aquí. De los frenos de cualquier tipo de patinete, ya sea un freno mecánico, ya sea un freno hidráulico, cualquier tipo de freno será imprescindible mantenerlo siempre en condiciones óptimas. Decimos condiciones óptimas a aquellas condiciones que nos permiten manejarnos en un entorno de seguridad, un entorno donde podamos frenar, donde podemos evitar situaciones de riesgo. Así que es súper importante mantener al toque nuestro freno mecánico o nuestro freno hidráulico y sustituir las pastillas cuando sea necesario. En Barcelona Mobility tenemos unas estimaciones básicas según el uso que utilices para que tengas un poco claro cada cuánto tiempo hay que cambiar las pastillas del patinete eléctrico según el freno que tengas. Vamos a hacer un pequeño inciso y explicaremos 2 tricks fáciles por los cuales saber más o menos según el uso cuándo tenemos que cambiar las pastillas. Vamos a centrarnos en el patinete Xiaomi, que sería uno de los más trabajados en los talleres de vehículos de movilidad personal, donde tenemos un freno mecánico, ¿vale? En este freno mecánico tenemos una pastilla que actúa y otra pastilla que es como un muro, ¿vale? Trabajamos con un cable mecánico que lo que hace es pinzar el freno, el disco de freno que está en el medio, y esta pastilla lo pinza. Estas pastillas se desgastan aproximadamente cada un par de meses o 3. Debemos pasar por taller para hacer un ajuste o un cambio de pastillas, dependiendo del uso y del estilo de frenada que tengamos. Con el freno hidráulico esto se acentuará un poquito más porque la potencia de frenada que tenemos es un poquito superior. Vamos a gastar pastillas un poquito antes con el hidráulico que con el mecánico, pero conseguiremos muchos mejores resultados de frenada con un hidráulico. Al conseguir con mucho menos fuerza, por presión hidráulica, presión de aceite mineral, una fuerza o una potencia de frenada mucho más eficiente. Cuando digo mucho más eficiente, quiere decir que con menos fuerza conseguimos más potencia de frenada. Lo que no conseguimos con el mecánico, que estamos apretando al máximo, lo podemos conseguir con el hidráulico. El hidráulico gasta las pastillas antes, el mecánico más tarde. Recordemos, el mecánico un par o 3 de meses para cambiar las pastillas, el hidráulico a partir del mes y medio deberemos estar cambiando pastillas, siempre dependiendo del uso y de los kilómetros que le estemos dando y también de nuestro estilo de conducción. Pero importantísimo, como datos generales nos servirán perfectos para tener una referencia muy clara. Dicho esto, vamos a pasar al apartado de motores. Hemos dicho que era súper importante mantener los frenos
siempre al toque y mantener un buen mantenimiento en los frenos. Eso pasará siempre también con el motor y con la batería. Tenemos que entender que los elementos de seguridad obviamente tienen que estar protegidos, pero los elementos de potencia, como pueden ser el motor, como puede ser la batería, que son los que nos están entregando, ya sean nuestras piernas, el motor, o nuestro corazón, la batería, es súper importante tener claro cómo funcionan y mantenerlos lo mejor posible. ¿Qué quiere decir eso? Evitar zonas húmedas, evitar parkings, evitar dejarlo mucho tiempo sin utilizar, o por ejemplo evitar sobrecalentamientos del motor, ya sea porque estamos yendo con dos personas, cuando no podríamos ir, cuando estamos forzando el motor, cuando estamos subiendo una subida muy empinada. Lo que queremos decir o lo que quiero comentar es tener muy claro dónde podemos o qué límites tiene nuestra batería y nuestro motor, para así nunca sobrepasarlos, ¿vale? Súper importante. Nos vamos a ahorrar mucho dinero en taller si tenemos claro que calentar el motor no es una buena opción y desgastar o degradar la batería en exceso tampoco es una buena opción. Dicho esto, pasamos con los tricks del mantenimiento básico para nuestro patinete Xiaomi. Las cosas básicas que tenemos que tener en cuenta cuando queremos mantener nuestro patinete eléctrico os las vamos a enseñar con el patín más vendido del mercado actualmente, el patinete Xiaomi, ya sea el modelo que sea. Esto lo podemos aplicar a cualquier otro tipo de patinete eléctrico. Con ello vamos a los puntos básicos a tener en cuenta para mantener de la mejor manera posible nuestro patinete eléctrico. Punto número 1. Elementos móviles. Los elementos móviles que vienen en el patinete eléctrico son las partes que pliegan, las partes que tienen una rotación, que se mueven, de ahí elementos móviles. Importantísimo siempre tener ajustados y engrasados todos los elementos móviles. ¿Para qué? Para evitar crujidos, para evitar ruidos, para evitar roce de material, juegos, holguras. Súper importante, todos los elementos móviles, ya sean rodamientos de motor, ya sean pliegados o ya sean manillares que se nos pliegan, siempre mantenerlos hidratados, siempre mantenerlos engrasados para evitar lo que os digo, es esa fatiga o esa vida útil, acortarla, que la hagamos lo más ancha y lo más larga posible. El punto número 2 a tener en cuenta cuando mantenemos un patinete eléctrico es lo que os comentaba antes, la revisión de los neumáticos. Eso es importantísimo, ¿vale? Eso es clave, grabároslo, ir al gimnasio y hinchar las ruedas. Va a misa, ¿de acuerdo? Súper importante, tanto delante, si tenemos maciza no hiciera falta, pero si tenemos una rueda de cámara o tubeless, súper importante mantener la presión. Vamos a colgar una lista de presiones según el modelo que tengas para que sea tus 9 testamentos a la hora de revisar el patinete eléctrico. Tenemos claro que los elementos móviles tienen que ir engrasados, tenemos claro que las cámaras tienen que estar a la presión recomendada siempre, tenemos claro que no podemos forzar el motor en exceso y tenemos claro que la batería la tenemos que cuidar y no la podemos forzar tampoco en exceso. Dicho esto, lo único que nos quedaría para explicaros es, sabiendo cuáles son los mantenimientos básicos que podemos hacer para mantener la vida útil de nuestro patinete lo más larga posible, nos tenemos que aplicar el cuento a nosotros. Ya sabemos qué hay que hacer con el patinete, lo que tenemos que saber es qué tenemos que hacer nosotros para cuidar mejor el patinete. Punto número 1, ir con precaución, respetar las normas de tráfico y siempre ser un poquito más precavidos. Lo típico que nos han dicho, que cuando conducimos tenemos que estar pendientes de lo que hacemos nosotros, de lo que hacen los demás, pues lo mismo, vamos a tener que tener 1000 ojos para saber e intentar evitar todas las situaciones de riesgo. La segunda cosa que nos podemos aplicar es un estilo de conducción no demasiado agresivo. Y más, por ejemplo, cuando en este patinete, en este Xiaomi, disponemos de ruedas macizas. La rueda maciza, a diferencia de la rueda de cámara, es una rueda que es un caucho, sería un tipo de polímero, un plástico que engloba todo, es neumático y cámara, todo al mismo lugar para evitar que pinches. Esto se trata de un plástico agujereado que por mucho que nos entrara cualquier tipo de pincho o cualquier tipo de elemento incisivo, no nos pincharía, podríamos siempre retirarlo de la rueda y seguir rodando. Porque no disponemos de un globo, de una cámara que está dentro del neumático, sino que un trozo de polímero, un trozo de plástico nos sustituye y nos solventa ese problema de pinchar. Los handicaps que tiene la maciza, porque no todos son cosas buenas, pues básicamente dos. La primera, poquito menos de adherencia en mojado, y la segunda, pérdida de suspensión.
Todo esto lo podemos ir mejorando. Hay varios tipos de macizas y varios tipos de adherencias y varios tipos de suspensiones o pérdidas de suspensión según el modelo. Y esa pérdida de suspensión siempre la podremos recuperar con el apartado de mejoras. Así que vamos allá, vamos a las mejoras. Las ventajas y las desventajas de las macizas, porque no todo es bueno ni todo es tan malo. Aquí disponemos de una rueda maciza. Aquí disponemos de una rueda con cámara. Las ventajas de las macizas es clarísimo, ¿no? Dejamos de pinchar de forma inmediata. Esa es la única ventaja que tiene la rueda maciza, no pinchar. Todo el resto son desventajas y quien te diga lo contrario te está mintiendo. Las desventajas de las macizas tampoco vamos a hacer un drama, pero hay básicamente dos. La primera, pérdida de suspensión. Está claro, ¿no? La única suspensión, al menos en este patín, serían las cámaras. Al sacarle esa cámara y ponerle un caucho macizo, perdemos suspensión. Hay muchos modelos de maciza en el mercado. Súper importante tener claro qué modelo escogemos. Eso nos hará nuestra experiencia de conducción. El segundo punto que tenemos que tener en cuenta, o la segunda desventaja que tienen las ruedas macizas, es la pérdida de adherencia en mojado. Cuando decimos pérdida de adherencia en mojado es que las ruedas macizas van a resbalar o van a tender a resbalar más que las ruedas normales. La recomendación de Barcelona Mobility es que las ruedas macizas las instalemos siempre en esas ruedas no motrices, esas ruedas que no dispongan de un motor. Me explico. En el patinete Xiaomi disponemos el motor en la rueda delantera y la rueda libre, la rueda solidaria, la no motriz, es la rueda trasera. Nuestra recomendación sería siempre poner las ruedas macizas en las ruedas no motrices. En caso de Xiaomi, en la rueda de atrás. Si tuviéramos un patinete con la rueda motriz trasera, la pondríamos en la delantera. ¿Por qué? Porque la rueda motriz es la rueda que tiene el motor. Si tenemos un aumento de las vibraciones en el motor, no nos va a beneficiar. Y punto número 2. La rueda delantera en el Xiaomi es siempre la que va a dar primero en cualquier bache, es la primera que se va a enfrentar al obstáculo. Siempre es mejor que la primera rueda que nos dé al obstáculo, nos dé en el bache, sea la rueda más blanda, para mejorar esa experiencia de conducción y hacer que nuestro patinete sufra lo menos posible. Así que recomendación, siempre en las ruedas no motrices. Y, importantísimo, podemos intercambiar ruedas, siempre podremos poner una delante y una atrás o viceversa, al igual que con 10 pulgadas, al igual que en ruedas normales, al igual que con macizas. Bien, en el último punto del vídeo, súper importante, ve al puto gimnasio, tío. No, vamos con las mejoras del patinete eléctrico, dejémonos de bromas. Hay realmente opciones en el mercado para poder mejorar nuestro patinete eléctrico o VMP. Vamos a explicar y a clasificar el tipo de mejoras. Las clasificamos en dos grandes grupos, seguridad y confort. La primera parte, en seguridad, ¿qué podemos mejorar en nuestro patinete eléctrico en seguridad? Pues básicamente en dos minigrupos, frenos y molduras. Me explico. En lo que refiere al Xiaomi, elementos móviles, como tenemos, una de las mejoras que podemos hacer sería la instalación de un mástil fijo para evitar esos crujidos, esas holguras, esos movimientos al utilizar el patinete eléctrico y más cuando disponemos de macizas. En el otro grupo teníamos el confort. En el confort lo que podemos hacer es la instalación o mejora de suspensiones. Por ejemplo, nos ponemos una rueda maciza en nuestro patinete y notamos más la calle, notamos más las vibraciones y no nos acaba gustando, pero tampoco queremos pinchar. ¿Cuál es la solución? La instalación de una suspensión, ya sea adelante o ya sea atrás. Otra mejora que podemos hacer, si nuestro patinete ya tiene suspensiones, pero en sí no son demasiado buenas, podemos mejorar las suspensiones. Os pongo un ejemplo. Smart Giro K2, uno de los patinetes revelación desde este 2023. Es el patinete que yo mismo utilizo, el que yo me he comprado. Cuando digo que me he comprado es que funciona muy bien, chicos. Lo tenéis disponible en la página web y en la tienda física de Barcelona Mobility. Como podemos ver, las suspensiones que está montando este patinete no son las de serie. El K2 es un patinete que es muy pero que muy bueno, pero tiene algunos handicaps. Uno de ellos es la suspensión. Con la instalación de estas suspensiones mejoradas, conseguimos que el confort de conducción en nuestro patinete se incremente de forma exponencial.
conseguimos, uno, que no haya tantas vibraciones y dos, ir muchísimo más cómodos encima de nuestro patinete eléctrico. Esto lo podríamos hacer también con Xiaomi, con la instalación de suspensiones, y aún así modificar también el ángulo de inclinación, ajustarlo al peso del usuario. La última mejora que podemos hacer en frenos, como os decía antes, la instalación de frenos hidráulicos. En Xiaomi tenemos frenos mecánicos y en la gran mayoría de patinetes también tenemos frenos hidráulicos, así como en Dualtron, que vienen muchos con frenos hidráulicos, así con Nami, con VSET, que algunos van con hidráulicos, algunos no, Smart Giro, la gran mayoría van con mecánicos. Siempre la upgrade o la mejora de un freno mecánico, un freno de cable, a un freno hidráulico, un freno con líquido, como el que utilizan los coches o las motocicletas. En referencia a los frenos, elemento de seguridad imprescindible, hay varias marcas, por no decir casi todas, como por ejemplo Smart Giro, Dualtron, Nami, VSET, hay muchísimas otras, Xiaomi, Cecotec, etc. Hay un sinfín de marcas que lo que hacen es ponen un freno mecánico, un freno de cable. Pues podemos o tenemos opción a mejorar ese tipo de freno. La primera opción sería un freno semihidráulico, como el que estamos viendo en el vídeo. Este freno es un híbrido entre el hidráulico y el mecánico, siendo de actuación hidráulica, pero de activación mecánica. Es decir, lo activamos con cable, pero realmente lo que trabaja a nivel interno es un circuito hidráulico. Esto es un elemento de transición entre el mecánico que digo, que es el de serie, y el hidráulico, que sería el ideal. Dicho esto, una vez tenemos claro que es el semihidráulico, podemos entender lo que es un hidráulico 100%. Aquí, en esta caja, puedo enseñaros lo que viene siendo un freno hidráulico. Podemos ver que es un circuito cerrado hidráulico, como el que están montando pues una bicicleta de montaña, las bicicletas de carretera actualmente ya, o una moto o un coche, un circuito hidráulico. Aquí no tenemos un cable, no estamos disponiendo o haciendo fuerza a través de la tensión de un cable, de un tensor, sino a partir de las leyes de la hidráulica. Conseguimos una frenada mucho más eficiente, porque por presiones podemos hacer menos fuerza y frenar mucho más fuerte. Una de las mejores importantísimas es la instalación de tensores. Actualmente los modelos de Xiaomi ya vienen con tensores instalados, pero anteriormente los M365 o Pro 1 no tienen ningún tipo de tensor. ¿Qué pasaba? Que siempre, o alguna vez seguro que te ha pasado, se ha roto el guardabarros, te has mojado y encima te has quedado sin luz. Actualmente la normativa dice que a principios de marzo debemos estar obligados a tener una luz trasera y una luz delantera. Nuestra recomendación obligatoria es la instalación de tensores de nueva generación, siendo de plástico y no metálicos como los nuevos, para amortiguar de una mejor manera todas esas vibraciones, golpes o plegados del patinete, así como estar atornillados directamente al tornillo del eje de la rueda, no un tornillito pequeño al chasis, sino en el propio eje de la rueda. Eso lo que hará será mejorar muchísimo, por no decir imposible, que rompas el guardabarros, y dos, que cualquier vibración no afecte al guardabarros, no afecte a la luz y no afecte a ese incumplimiento de la normativa. Dicho esto, y para acabar ya el vídeo, aparte de las mejoras en frenos, aparte de las mejoras en suspensiones, hay muchísimas cosas que podemos hacer, pero no podemos hacer nada sin herramientas. Así que os vamos a linkear un enlace de afiliados, siéndoos franco, las herramientas que hemos probado nosotros en taller, que funcionan, que aguantan horas y horas y horas y trabajos y trabajos y trabajos, y que os van a ayudar muchísimo a mantener y a mejorar todos estos patinetes eléctricos y todas las formas y mejoras que existen, ¿vale? Así que os dejaremos en descripción todas las herramientas que realmente funcionan, que están probadas, que están testeadas, que os digo yo que aguantan hostias tras otra, para que realmente podáis ver por vuestros propios ojos lo que realmente funciona y lo que realmente no. Dicho esto, os espero en la próxima, un abrazo y bienvenido, futurista. Este es tu canal.